la computadora. Veamos un videito rapidito, ¿ya? 12 minutos creo que, pero de todos modos hasta que llegue, somos 4, mientras tanto. Hoy no les voy a exigir que prendan sus cámaras por las circunstancias. Y bueno, veamos esto y vamos a avanzar un poco igual para que descansen temprano. Han avanzado, ¿no? Con lo del Cenavex. Bueno, ya lo hablamos luego. Sí, sí, Lisa. Qué bueno, qué bueno. Ya lo vemos. Un ratito. Biden escala el conflicto entre China y Estados Unidos por las rutas comerciales. En estos días se espera no tener que poner el acento en el enfrentamiento militar entre China y Estados Unidos. Sin embargo, la faceta económica puede ser más importante y se expresa por medio de la infraestructura de sus rutas comerciales y el peso de su influencia geopolítica. China tomó la delantera con su iniciativa de la Franja y la Ruta, su ruta de la seda moderna, que es el proyecto de infraestructura más ambicioso del mundo. Algo tarde, Estados Unidos junto al G7 respondieron con su propia iniciativa, la Sociedad Global para la Inversión y la Infraestructura, o PGII por sus siglas en inglés. Pero cuando se comparan ambas, la iniciativa occidental parece la hermana pobre del proyecto de China. Según la Harvard Business Review, en 2020 la construcción de la Franja y la Ruta China había convertido a ese país en el principal prestamista mundial, por encima del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, con 1.5 trillones de dólares o 1.5 millones de millones en créditos a 150 países diferentes, y la cifra podría ser mayor. Mientras que el PGII engloba unos modestos 600.000 millones de dólares en un refrito que se promocionó el año pasado y que probó ser poco más que humo. ¿Por qué el Gran Dragón invierte tanto en la infraestructura de otros países? ¿En qué consiste el contrapeso que está tratando de ponerle Biden? ¿Quién se beneficia de todos estos movimientos? En esta entrega sabremos los detalles. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El objetivo de la estrategia de inversión en infraestructura global del G7 es obvio: tratar de contrarrestar la influencia de China, sobre todo en el denominado Sur Global. Sin embargo, la iniciativa occidental, además de quedarse corta frente a la China, llega tarde y también proclama su improvisación. Entonces, ¿por qué intentar una política global milmillonaria, pero defectuosa? La respuesta es simple: por su capacidad de influencia. En el enfrentamiento por la infraestructura comercial, la verdad no importa tanto el efecto real en el terreno de las inversiones, sino la influencia geopolítica que generen. Por eso, para Occidente, liderado por Estados Unidos, no es tan importante que su plan sea un refrito de hace un año, sino que genere titulares y le permita ejercer influencia sobre países en los que China se le adelantó. Y aún la llamada Sociedad Global para la Inversión y la Infraestructura enfrenta un problema más. China no pide ningún estándar, más allá de apoyo, para desembolsillar sus millones. Estados Unidos, en cambio, sí, exige democracia y cumplimiento de los derechos humanos. Biden anuncia plan de infraestructura de 600.000 millones para contrarrestar la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. En la reunión del G7 de junio de este año, el presidente estadounidense anunció esta inversión en el sur global como parte del esfuerzo de las democracias para contener la influencia china. La frase con la que Biden acompañó el anuncio fue: "Esto no es ayuda ni caridad", para poner fin a casi una década de críticas de Washington a los préstamos chinos, pero sin que hasta ahora hubiese ofrecido una alternativa. ¿Qué es la iniciativa de la Franja y la Ruta de China? Esta es la iniciativa de infraestructura más ambiciosa no solo de China, sino del mundo, que pretende enlazar a ese país con el resto del planeta por medio de vías férreas, puertos, autopistas y conexión 5G. En este momento se despliega en más de 139 países, que juntos reúnen a más del 63% de la población y el 40% del PIB mundial. Aunque evidentemente el trasfondo de China es mejorar la infraestructura global para hacer expedito el ingreso a sus tierras de materias primas baratas y la colocación de sus exportaciones, además de endeudar aún más a ciertos países y profundizar su soft power. China ya ha invertido 800.000 millones en su proyecto de la Franja y la Ruta y planea invertir mucho más, superando los 600.000 millones del G7.
En el año 2019, un reporte de Baker & McKenzie indicaba que China podría hacer recortes a sus inversiones en la iniciativa de la Franja y la Ruta, en medio de reacciones al costo geopolítico de hacer negocios con Beijing. Mucho antes de la agresión rusa a Ucrania y de que Moscú convirtiese en rehén a Europa por el gas y el petróleo, la prédica de Estados Unidos contra la iniciativa china había logrado crear preocupación sobre la posibilidad de ser rehén de China. Esos eran los días de la guerra comercial que el presidente Trump inició contra Beijing y en la que había conseguido cierto apoyo del Reino Unido, aunque no del todo de la Unión Europea. Por eso, en su reporte Baker & McKenzie proyecta escenarios de inversión tomando en cuenta el clima global hacia China. Los 5 escenarios que proyectó la consultora eran los siguientes. Primero, se mantienen las tendencias de 2019, en cuyo caso las inversiones alcanzan los $900.000 millones en más proyectos, pero con un promedio menor de costo por proyecto. Segundo, China reduce la oposición, que en ese momento era importante, a los proyectos de inversión de su iniciativa, negociando la inclusión de fuentes multilaterales, en cuyo caso la inversión ascendería a $1.32 trillones. Tercero, China incluía la perspectiva medioambiental en sus agendas de inversión, lo que hacía que nuevas fuentes de financiamiento entraran a jugar, con lo que el valor de la inversión llegaba a $1.2 trillones. Cuarto, las tensiones entre Estados Unidos y China se incrementaban, causando una mayor relocalización de firmas fuera de China hacia el sudeste asiático, haciendo que la inversión alcanzara solo $1.06 trillones. Quinto, I think we should explore a few solutions. Grammarly suggestions catch when you're quinto y último escenario, la oposición política global a China aumenta y el proteccionismo limita el alcance de la iniciativa asiática de infraestructura, con lo que la inversión se reduciría a $560.000 millones. Luego vendría la crisis sanitaria de 2020, el apoyo chino a la invasión rusa, el rompimiento con Europa y la escalada de tensiones por Taiwán, por lo que no es posible hoy considerar el mejor escenario. Sin embargo, lo relevante es que en 4 de 5 escenarios, la inversión china supera por mucho la propuesta del G7, mientras que en el peor, casi la iguala. ¿Por qué China invierte tanto en infraestructura de otros países? La respuesta corta sería para aumentar su influencia global. ¿Y cómo construir infraestructura es hoy su principal capacidad? Entonces invertir y construirla es su mejor forma de aumentar esa influencia. Aparte, la inversión en infraestructura también es producto de su capacidad comercial y sirve al mismo tiempo para potenciarla. Gracias a su superávit comercial con el planeta, la gran fábrica del mundo obtuvo el dinero para construir y al hacerlo, incrementa sus capacidades exportadoras, lo que genera más superávit y así todo vuelve a empezar. Y hay que considerar otros factores, como la mano de obra barata o los préstamos, pero sin el dinero de las exportaciones, China no sería la potencia constructora que es hoy. Luego, en el desarrollo de su economía, el Gran Dragón supo cambiar de ese modelo exportador, basado en la manufactura, a uno enfocado en la construcción, previendo así el eventual envejecimiento de su población que ya causa menores retornos. Ese cambio es el que hace que actualmente una quinta parte de toda la inversión que se produce en China se destine a infraestructura. Esa magnitud se pone en perspectiva cuando verificamos que el 45% del PIB chino se debe al gasto de inversión. Ninguna otra de las grandes economías depende tanto de ese factor. ¿China tiene mejor infraestructura que Estados Unidos? Si nos guiamos por declaraciones del presidente Joe Biden, la respuesta es sí. Y es que cuando Biden promocionaba su aplazada Build Back Better, primero como candidato y luego al inicio de su presidencia, hablaba de lo ruinoso de la infraestructura estadounidense. Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense señalaba que mejorar puentes, carreteras o conexión de Internet en Estados Unidos permitiría competir con China. Pero más allá de lo que pensaba Biden, revisemos unas cifras que responden por sí solas qué país tiene mejor infraestructura. En este momento, 12 ciudades estadounidenses tienen sistema de metro, mientras que 40 en China cuentan con esa infraestructura de transporte. Aparte, hoy en día solo se construye un metro en una ciudad estadounidense, mientras que 7 ciudades chinas tienen uno en construcción. La verdad es que ambos países tienen los mejores sistemas de transporte del mundo, lo que es una medida sobre la calidad de la infraestructura, pero el enfoque entre ambos es diferente. Estados Unidos privilegia el transporte aéreo y por carretera, mientras que China hace lo mismo con el tren. Ahora bien, es en la dificultad para construir aeropuertos y carreteras, contra la que se requiere para poner a andar trenes, donde podemos encontrar el factor determinante. Es mucho más complicado construir trenes.
Aquí se esconde una pequeña sorpresa. Estados Unidos tiene más kilómetros de vías férreas que China, pero este país le gana por mucho en los trenes de alta velocidad. Y sobra que lo digamos, construir un tren de alta velocidad reviste una mayor complejidad que uno común. Por último, veamos un hito de la construcción que por muchas décadas fue el símbolo del poder estadounidense, el rascacielos. Hace 2 años, China poseía 1.143 de estos edificios, mientras que Estados Unidos solo tenía 410. ¿En qué consiste el plan de 600.000 millones de Biden y la G7? Como dijimos en la introducción, el nombre oficial de este plan, según la Casa Blanca, es Partnership for Global Infrastructure and Investment, o PGII. Y aunque fue anunciado en junio de este año, en realidad es un relanzamiento del Build Back Better World, o B3W, que lanzó el mismo G7 el año pasado. Del total anunciado, la Casa Blanca detalló que Estados Unidos contribuiría con 200.000 millones de dólares de capital privado y público durante los próximos 5 años. Sin embargo, el dinero que realmente ha puesto Estados Unidos sobre la mesa hasta ahora han sido solo 170 millones de dólares, y no se trata de que hayan transcurrido unas pocas semanas desde el anuncio. La diferencia entre la retórica y los dólares disponibles tiene que ver con que el plan prevé que el dinero público sirva de palanca para el dinero privado en una relación de 1 a 10. Vamos a explicarlo de una mejor forma. Washington y la Unión Europea aspiran a que por cada dólar público invertido se sumen 10 desde el sector privado. Así, del plan anunciado, los gobiernos occidentales solo invertirán el 10%. El bajo porcentaje en inversión se debe a 3 motivos. El primero es que es casi imposible que el Congreso estadounidense apruebe más fondos para iniciativas globales de inversión, y el segundo es que la Casa Blanca en realidad no lo considera prioritario. Pero el tercero es profundamente ideológico. Estados Unidos, y en menor medida el resto del G7, cree que es mejor que el sector privado se encargue de la infraestructura porque es más eficiente y barato. Ahora bien, esto, que se denomina apalancamiento financiero, se enfrenta a la realidad que dice que el apalancamiento se produce en una relación de 1 por 1 entre la inversión pública y la privada. ¿En qué serán las inversiones? Supongamos que la idea del apalancamiento funcionara. ¿A dónde iría a parar el dinero? De momento solo hay una lista parcial de algunas inversiones iniciales que abarcan esto. Primero, 2.000 millones de dólares para un proyecto de energía solar en Angola, que incluye mini redes solares, kits de energía solar para hogares y para las telecomunicaciones. Segundo, otros 600 millones de dólares para que una compañía estadounidense construya un cable de comunicaciones submarino que conectará con internet de alta velocidad a Singapur con Francia, a través de Egipto y el Cuerno de África. Tercero, poco más de 50 millones de dólares con los que Estados Unidos incrementará el Fondo de Incentivo al Cuidado Infantil del Banco Mundial. A esta iniciativa también contribuirán Canadá y Australia. Por último, algo como 3.3 millones de dólares en asistencia técnica de Estados Unidos al Instituto Pasteur de Dakar para desarrollar una fábrica de vacunas en Senegal. ¿Quién se va a beneficiar de esto? En el lanzamiento de esta política global, Biden dijo: es una inversión que beneficiará a todos, incluyendo al pueblo estadounidense y al de otras naciones. En el caso del pueblo estadounidense, la mirada está puesta en el sector privado, ya que, tal y como dijimos, toda la estrategia descansa en que el dinero público sea la bujía que atraiga el dinero privado. ¿Por qué sería mejor si colaboraran Estados Unidos y China en crear infraestructura mundial? La idea de que China y Estados Unidos colaboraran en crear infraestructura mundial luce ingenua y poco probable. Ahora mismo, las iniciativas de inversión en infraestructura son una expresión del enfrentamiento entre democracias y autocracias que, para algunos, es una nueva versión de la Guerra Fría. El problema es que la mayor parte de los países más pobres no están muy interesados en alinearse con ese enfrentamiento ideológico, por lo que se acercan a las iniciativas que más les convienen a su propio desarrollo. Entonces, quienes no entienden la política como un juego de suma cero, proponen que ambas potencias colaboren en dotar de la infraestructura que desesperadamente necesitan los países más pobres, en lugar de competir. Quienes proponen esta utopía echan mano de la colaboración parcial entre Washington y Moscú durante la Guerra Fría para erradicar la viruela, por ejemplo. ¿Qué podría aprender Estados Unidos del desarrollo de infraestructura china? Tal vez la principal lección es una que le resulte difícil. El sector público puede motorizar la construcción de infraestructura de punta. Esto hoy es contrario al credo neoliberal que se instaló en Estados Unidos con Reagan, pero no es ajeno a su historia misma.
Basta mirar atrás hace menos de un siglo para encontrar que lo que sacó a ese país de la Gran Depresión fue precisamente la inversión pública masiva en infraestructura durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. Proezas de la ingeniería civil, como la presa Hoover, son el producto del New Deal de Roosevelt, así como muchas carreteras y sistemas de riego que aún se usan en ese país. Pero durante los gobiernos de Reagan, se extendió la creencia de que el Estado no debe competir con los privados en el sector de la infraestructura pública, lo que causó parcialmente el actual declive estadounidense en esa área. Por el contrario, Beijing, pese a la pasmosa corrupción, demostró que sí puede haber una participación significativa del Estado en la construcción de infraestructura pública que convierta a un país en puntero. Con mucha cautela, las bancadas republicanas en el Congreso estadounidense aceptan esa posibilidad, como lo demuestra la aprobación, en noviembre, de la Ley de Infraestructura de Biden, más la aprobación reciente de la ley que permite subvencionar la producción nacional de microchips. Pero aún son reacios, como lo demuestra el que solo con los votos demócratas se aprobó la Ley de Reducción de la Inflación, el Build Back Better descafeinado de Biden, que contempla un estímulo importante a la infraestructura en energía verde. ¿Qué podría aprender Latinoamérica del desarrollo de infraestructura china? La primera lección es que sin infraestructura no hay crecimiento económico, porque los costos de logística y transporte destruyen la competitividad. De seguida, esta región podría aprender que necesita conectarse con el resto del mundo para ejercer influencia. En tercer lugar, también podría aprender la lección que acabamos de mencionar en el caso estadounidense. El Estado no puede quedar al margen en el área de la infraestructura pública. Como respuesta a esta última posibilidad, de seguro el nombre de la constructora brasileña Odebrecht viene a la cabeza de muchos, pero esa protagonista del mayor caso reciente de corrupción en el hemisferio era una empresa privada, no pública. Ahora mismo, China y Estados Unidos están en una carrera para determinar cuál es la nación más poderosa del planeta. Pero, por sorprendente que pueda parecer, hay un escenario de esta carrera en el que Estados Unidos está corriendo sin ganas y China con esteroides, el de ganar influencia sobre el sur global mediante la inversión en infraestructura. Tal vez Washington esté basando su estrategia en una desaceleración de las inversiones de China, ahora que ese país se enfrenta a problemas económicos. Pero lo cierto es que Estados Unidos está haciendo poco para recuperar influencia en una parte del mundo de la que el Gran Dragón ya lo desplazó asombrosamente rápido. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Algo más que aprender, ¿no? Se han dado cuenta que tenemos que aprender de tanto lo que hace Estados Unidos como China. Independientemente, cada uno de los países intenta dominar al mundo y obviamente los más perjudicados vamos a ser los que estamos con productos y materias primas en exportación, porque no tenemos la infraestructura como ha mencionado en el video, pero se va aprendiendo, ¿no? En realidad los gobiernos y las empresas privadas tienen que trabajar juntos más para que un estado pueda crecer a nivel mundial. Pero como se han dado cuenta, igual todo lo que está haciendo China, bueno, son préstamos que no tiene mucho relieve en relación a lo que ha hecho Estados Unidos con su Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, ¿no? Pero obviamente sí, sigilosamente, silenciosamente, China, con esos préstamos que está haciendo, está dominando el mundo, ¿no? Ya dependemos. Todos los países socialistas, creo, en Latinoamérica, dependen de las inversiones chinas, lamentablemente. Muy bien, espero que hayan podido analizar un poco, por lo menos, la página del CENAVEC, Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, que era el trabajo asincrónico, que lo van a presentar hasta las 10 de la noche. Bueno, creo que les voy a poner una hora más por si acaso lo necesiten, pero estaba aperturado ya desde el día de la anterior semana, ¿no? Si podían haberlo trabajado entre fin de semana. Los que no han podido, ni modo, en horario de clases, porque es asincrónico. Y bueno, la importancia, más que todo, ¿no? La importancia de esta institución del Estado
que es la institución donde los exportadores se registran para poder exportar, para que les puedan emitir el certificado de origen, del tema que estamos hablando, de normas de origen, para que de acuerdo a la producción que ellos realizan, en algún caso hay incentivo, pero sabemos que no, eh, para que puedan registrarse ante esta institución. Se habla mucho del RUEX, que es el Registro Único de Exportadores, también del REX, que fuera del RUEX se tiene que registrar, se tiene que hacer para exportaciones que tengan a la Unión Europea, ¿no? Eso en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias Plus, SGP Plus, ¿ya? Entonces, esta página es muy importante porque también ahí está la normativa referente a normas de origen dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Tomando en cuenta que esta es la institución nacional boliviana, ¿sí?, que se encarga justamente de la certificación. Ahí están los técnicos que firman estos certificados de origen, que se llaman los técnicos encargados que hemos visto dentro de la LADI, de la Asociación Latinoamericana, las firmas autorizadas, ¿no? Las firmas autorizadas que vienen en cada uno de los certificados de origen. Si uno de los que firma este certificado no está habilitado o ya ha cesado sus funciones, ese certificado no tiene validez. ¿Sí? Tomando en cuenta que el certificado de origen nos ayuda para no pagar el gravamen arancelario, tomando en cuenta los acuerdos de complementación económica y las preferencias arancelarias que tenemos en estos acuerdos. Bueno, hemos visto nomenclatura arancelaria, hemos visto la importancia de la unión de ambos. En realidad, todas las materias de comercio exterior son importantes porque si hablamos de importación, vamos a hablar de todos estos puntos. Normas de origen, valoración, nomenclatura arancelaria, valoración, regímenes aduaneros, ¿no? Entonces, nada está fuera del comercio exterior referente a lo que estamos viendo, lo que ustedes han visto, ¿no? Conmigo hemos visto nomenclatura arancelaria y en el transcurso del miércoles y viernes que vamos a terminar la exposición, se van a dar cuenta de la importancia de la nomenclatura arancelaria justamente para determinar el origen de mercancías con el salto de partida arancelaria, si corresponde o no darle ese origen o que el CENAVEX, porque tomemos en cuenta que el CENAVEX y los funcionarios son los que van a las, si tienes una empresa agrícola, van a verificar cuántas hectáreas tienes, cuánto de producción hay por hectárea, ¿no? Porque lo que ahora está sucediendo con EMAPA, ustedes se han dado cuenta, bueno, esperamos que no sea cierto, pero todo se puede en este país, ¿no? Que MAPA está uniendo o está juntando, por ejemplo, mercancía de contrabando o mercancía de otros países y lo está haciendo pasar como nacionales, ¿no? Que eso no debería, ¿sí? Entonces, es por eso que cuando un exportador se registra, si tiene una fábrica con procesos productivos, tiene que demostrar qué cantidad va a producir o qué cantidad se produce. Y eso es fácil de determinar, por eso que hay el Departamento de Fiscalización de la aduana, pero en el CENAVEX también debería haber este tipo de personal experto que se dedica a verificar esto, ¿no? De acuerdo a la producción, cuánto produce semanal, mensual, ¿sí? De acuerdo a tus procesos productivos, de acuerdo al material que utilizas, de acuerdo a tus estados financieros, eso es lo que van y verifican, ¿no? Es muy difícil de que puedas ocultar ciertas cosas, ¿no? Porque todo se llega a descubrir tarde o temprano. Pero lamentablemente se ha visto eso, ¿no? Que mercancía extranjera la están utilizando como mercancía nacional. Bueno, hablo del maíz, hablo de la soya, hablo de este tipo de mercancías, ¿no? Que la mezclan con productos nacionales y las venden como si fuera nacional. Pero fuera de eso, esta entidad, como han podido ver, han podido analizar, han podido navegar en la página, muy importante, ¿no? Tiene muy buena información. Pero lo que ustedes tienen que conocer es que esta entidad se encarga de justamente emitir el certificado de origen con las firmas autorizadas. Pueden verificar ahí las firmas o de los funcionarios quienes trabajan, la normativa legal vigente para
las normas de origen y la emisión de estos certificados para exportación a los sistemas generalizados o a los países del Mercosur, la Comunidad Andina o los acuerdos de complementación económica, ¿no? Que tiene el trabajo que está haciendo es justamente de cada uno de los acuerdos, pero en realidad si lo han visto, si ya lo están haciendo, es lo mismo de lo que hemos visto en la normativa internacional, ¿sí? Si bien son 11 páginas la normativa internacional, aquí se amplía un poco más, pero se habla de los mismos preceptos que están en la normativa internacional, ¿ya? Obviamente, de acuerdo, valga la redundancia, a los acuerdos de complementación económica, algunos países son más exigentes que otros, ¿no? Pero en realidad, si ustedes se han dado cuenta otra vez, si han visto esto referente a normas de origen en estos acuerdos, nosotros tenemos el privilegio, entre comillas, de poder exportar lo que queramos a los países vecinos. ¿Por qué? Porque no tenemos valor agregado. Nos permiten que exportemos cualquier cosa. Sí, ellos se dan el lujo de decir, Chile solo va a exportar 20 o 30 productos, nada más, ¿no? Y después llegamos felices los que van a hacer las negociaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y dicen, hemos ganado porque todo podemos exportar a Chile, ¿sí? No se dan cuenta de que estamos regalando nuestra materia prima, ¿sí? Y esa misma materia prima la procesan en Chile y nos venden con productos terminados, ¿no? Lamentablemente es así. Pero bueno, no tenemos buenos negociadores. Esperemos que en algún momento nosotros podamos estar, no sé, dando algún consejo por ahí. Y todos ustedes, ¿no? Bien, vamos a ver una parte del reglamento, ya que han hecho su trabajo de asincrónico. Vamos a terminar lo del reglamento, porque tampoco estoy muy bien. Pero los que están mal, intenten, la verdad para mí quedarme en cama me enferma más. Eso es lo más complicado. Pero obviamente cuando uno está mal llama a la camita, ¿no? Intenten hacer actividades, eso los va a levantar un poco más. Pero sí, obviamente, ¿no? Descansen, medíquense, pero intenten tomar productos naturales. Mucho químico daña nuestro hígado también. Ok. Así es. Bien, vamos a ver, el día viernes hemos visto, hemos analizado lo que explicaba la Ley General de Aduanas o en sus artículos referentes a normas de origen, y hoy vamos a ver lo del reglamento. En realidad es casi lo mismo también, pero un poco más ampliado en este reglamento, donde especifican ciertas cosas más que tenemos que conocer, ¿no? En realidad con este diplomado son 5 clases o 5 clases que por lo menos tenemos que conocer los conceptos básicos, que creo que ya los conocemos, y saber buscar la información necesaria, ¿no? Y tomen en cuenta que lo primordial es para normas de origen, el certificado de origen y que cumplamos con los requisitos. Pocas, si somos exportadores, generalmente no somos productores, sino si vamos a ser exportadores, seguramente vamos a recolectar los productos que queremos exportar o los que queremos tal vez procesar para exportar con valor agregado. Entonces, tenemos que conocer un poco el procedimiento que está dentro de la plataforma que han visto del Cenavex para que se puedan registrar y obviamente ante la aduana nacional como operadores de comercio exterior, ¿no? Y por lo menos si son exportadores o son importadores en su caso, cuando tengan una importación que venga con certificado de origen, poder verificar si las firmas son autorizadas, si ese documento es original, para poder buscar información y no entremos en observaciones por la aduana nacional, ¿no? Posteriormente, aunque sea canal verde, igual se van a verificar los documentos, así que tengamos cuidado en eso.
Entonces, referente a lo que dice el reglamento en su artículo 266, habla de la aplicación de las normas de origen. Las mercancías son originarias del país donde han sido producidas o fabricadas, circunstancia que se probará mediante la presentación del certificado correspondiente expedido por la autoridad o entidad habilitada para efecto en el país exportador. Ya hemos visto que esta entidad habilitada es el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, que es el CENAVEX. Estas mercancías originadas pueden ser producidas, extraídas, cosechadas, fabricadas, etcétera, dentro de un país, pero que tomen todos los lineamientos que requiere cada uno de los acuerdos de complementación a nivel internacional para poder determinar si esa mercancía va a ser originaria siempre y cuando se utilicen también insumos de terceros países, ¿no? Si hablamos del bloque comercial, como hemos ido viendo del contexto internacional, sí va a ser considerada, ¿no? Porque estamos dentro del acuerdo. Pero si son de terceros países, más adelante vamos a ver las condiciones para que se pueda optar o se pueda definir si son originarias o no de un país. En la importación de mercancías sujetas al cumplimiento de normas de origen, el importador deberá acreditar el origen de las mismas ante la aduana nacional, de acuerdo a los requisitos y exigencias que establezcan en la normativa aplicable en virtud a convenios y acuerdos internacionales ratificados por Bolivia. Pregunta de examen, estoy avisando, ¿no? El importador es el único que va a acreditar el origen de las mercancías, no la agencia despachante, porque la documentación que entrega el importador a la agencia despachante es utilizada. Pero si alguno de ustedes trabaja en una agencia, igual, ¿sí? Tiene que verificar si esa documentación es originaria y está con las firmas que corresponden. Tomemos en cuenta que las agencias despachantes de aduanas son auxiliares de la función pública aduanera. Pero como dice en este párrafo, el importador es el que tiene que acreditar. Si en algún momento se para el despacho, se deja una boleta de garantía, es el importador quien tiene que recabar toda la documentación necesaria para que autorice o certifique que el certificado es original, que las firmas son las correctas, ¿no? Es el importador, por si acaso. En la exportación de mercancías, el origen de las mismas se certificará por los organismos operativos del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión o por el exportador mediante autocertificación, de conformidad con las normas sobre la materia y convenios y acuerdos internacionales suscritos por Bolivia. ¿Sí? Tomemos en cuenta que ahora el Ministerio de Comercio Exterior, si bien el CENAVEX depende del ministerio, ¿qué ministerio es, señores? El Ministerio de Producción. Creo que es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, me parece, ¿o no? A ver, los que han entrado. Ministerio de Desarrollo y Economía Plural. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plurales. Ya, ok. Entonces, como hemos visto en el transcurso de algunos párrafos, ya no está este ministerio. Es decir, ha cambiado el nombre, solamente ha cambiado el nombre, ¿no? Es el mismo. Pero el CENAVEX depende de este ministerio. Entonces, si hay alguna pregunta referente a esto, no. Sí, es directamente el CENAVEX que se hace cargo de determinar o certificar el origen de las mercancías. Obviamente depende de un ministerio, pero en realidad es el CENAVEX, ¿no? Artículo 267, casos que requieren probar el origen de las mercancías. El origen de las mercancías se podrá determinar para efectos preferenciales, que son todos los acuerdos que tenemos, son preferenciales, arancelarios o no preferenciales, aplicación de cupos o para cualquier otra medida que se establezca, el origen podrá corresponder a uno o más países o a una zona o territorio geográfico determinado. Si hablamos de los casos que se requieren probar, es obviamente que tenemos que ver las reglas de origen, ¿sí? Los criterios de origen.
Tomen en cuenta que si hablamos de normas de origen, algunos textos van a ver como reglas de origen o como criterios de origen. Que al final es lo mismo, ¿sí? Si hablamos de criterios, es justamente lo que en cada uno de los acuerdos se determina por el uso de los famosos reos, regímenes especiales de origen, ya que lo vamos a ver más adelante. Salvo lo dispuesto en convenios internacionales, la prueba documental de origen de las mercancías se exigirá respecto de aquellas que se declaren para la importación para el consumo y cuyo origen determina el tratamiento arancelario preferencial o medidas económicas o comerciales convencionales o cualquier otra disposición de orden público y sanitario. Tomando en cuenta los convenios internacionales que tenemos dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, nosotros ocupamos esta prueba documental para las preferencias arancelarias y el no pago del gravamen arancelario en la importación o en el régimen de importación para el consumo. ¿Sí? Este es el tratamiento arancelario que se da en los bloques comerciales que tenemos dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿De qué nos beneficia? No pagar el gravamen arancelario. El declarante verificará que el certificado de origen corresponde a la factura comercial y el plazo de validez del mismo, ¿no? Ahora está hablando ya de la agencia despachante. El declarante es la agencia despachante de aduana. ¿Quién es el responsable de la emisión? Perdón, ¿quién es el responsable de que el certificado de origen sea presentado de manera correcta? Señores. ¿El despachante de aduana? María Luisa, hace rato ha dicho que el importador no tiene nada que ver en la agencia despachante. Ya. Pregunta de examen para que no se olviden porque ya está listo su examen también. Es el importador, ya. Aquí el declarante, aquí abajo en el último párrafo, está hablando de la agencia despachante. No tomen en cuenta que en un documento se pone como declarante y el declarante sería la agencia despachante de aduana. La agencia verificará que el certificado de origen corresponde a la factura comercial porque la agencia va a tener la documentación, ¿no? Y el plazo de validez del mismo, que lo vamos a ver más adelante respecto a todo esto. La administración aduanera, a través de medios informáticos, aduaneros o manuales, verificará el contenido de las firmas autorizadas de la prueba documental presentada sin perjuicio a la fiscalización posterior. Vamos de atrás adelante. ¿Por qué se habla de fiscalización posterior? Porque no todas las mercancías que están sujetas al régimen de importación a consumo son revisadas. ¿Cuáles son esas mercancías que no son revisadas? Voy a preguntar por nombres. A ver, ¿alguien que me pueda responder? Alberto. ¿Están ahí o todos? Insumos médicos, pues. No, Gonzalito. A ver, volvamos a leer, ¿sí? Para entender. La administración aduanera, a través de medios informáticos, aduaneros o manuales, verificará el contenido y las firmas autorizadas de la prueba documental presentada. Eso hemos hablado mucho cuando hemos entrado a la página de la LADI para ver y corroborar quién firma ese documento, ¿verdad? Sin perjuicio a la fiscalización posterior. Yo les he hablado de la fiscalización posterior, el Departamento de Fiscalización. ¿Sí? Si hablamos de los canales, que también hemos hablado, canal rojo, amarillo y verde, los que no entran, ¿sí? Los que no entran a que les hagan control son los canales verdes, ¿verdad? Porque si sale canal amarillo rojo, sí o sí, un técnico de aduana va a verificar si es canal amarillo, por lo menos la parte documental, el aforo documental. Si es rojo, el aforo documental y el aforo físico.
Pero yo generalmente cuando era técnico el amarillo lo volvía rojo, porque si tenía alguna duda no me iba a ver, no iba a ver solo los papeles, tenía que ver la mercancía, ¿verdad? Entonces, si hablamos de fiscalización posterior, estamos hablando de los despachos de importación a consumo que han salido Canal Verde, ¿sí? Porque tiene 8 años la aduana nacional o las agencias para guardar la documentación y cualquiera de esos años, un momento, la aduana nacional va a fiscalizar esos canales verdes. Tomemos en cuenta que, por si acaso, si bien hay selectivo o aleatorio, si hablamos de selectivo, la aduana va a verificar, va a ver si la agencia cumplía, si no ha tenido muchas contravenciones, lo mismo el importador. Y si has tenido cada vez que traes una mercancía de importación, una contravención o una variación de valor, ya estás pues, en la línea roja, ¿no? Es decir, no te van a salir canales verdes porque muchas contravenciones, porque algo estarás haciendo, ¿no? Y por eso ya la aduana selecciona tanto importadores o agencias despachantes. Tomen en cuenta que sus empresas también, no sé si alguno de ustedes ya es empresa OEA, ¿verdad? Esas empresas no tienen mucho control, pero sí cualquier momento pueden tener una fiscalización posterior, ¿sí? No es porque sea OEA, no se les va a revisar absolutamente nada. Sí les facilitan el comercio, pero en canales verdes o en lo que no se revisa, porque el robo en verdes, la aduana no revisa la documentación, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso, ustedes que están trabajando en la Sí. empresa. Sí. Licenciado, una consulta. Yo le entendí la pregunta referido a si existen mercancías que no son revisadas. En realidad todas son revisadas dependiendo del tipo de canal que les toque, ¿verdad? Sí, al final todas serían revisadas. Hay algunas que no porque, a ver, si sale en canal verde, no son revisadas por la aduana, pero el Departamento de Fiscalización hace una revisión, tomando en cuenta que ahora toda la documentación se escanea y todo ya está dentro del sistema, ¿verdad? Del Sistema Único de Modernización Aduanera. Entonces, como Departamento de Fiscalización, ¿qué es lo que hacen? Van verificando, van revisando la documentación de los canales verdes y obviamente ya lo hacen selectivo, ¿sí? Si hay una agencia despachante que ha incumplido en ciertas o ha tenido muchas contravenciones, voy a revisar sus despachos. Si hay alguna empresa de transporte que ha tenido alguna contravención, un proceso penal, voy a revisar sus despachos, ¿sí? Pero si yo reviso y no hay, sí o sí se va a revisar, muy bien lo que has mencionado. Sí, sí voy a revisar, pero puede que no le haga fiscalización, porque lo que ha presentado está bien mientras es revisado. ¿Se dan cuenta? Pero sí o sí se hace la revisión de todas las mercancías. Obviamente, además de que si hablamos de la revisión o del control de la aduana nacional, tomemos en cuenta que para un régimen, la agencia también, como auxiliar de la función pública, tendría que revisar toda la documentación que esté ok, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? O si tienen alguna consulta, tal vez. Bien, cuando en la prueba documental de origen se haga referencia a una partida arancelaria y esta difiera con la partida arancelaria nacional, se aplicará la preferencia arancelaria correspondiente, siempre y cuando el producto descrito sea el mismo al consignado en el acuerdo o convenio negociado. Aquí también ya entra nuestra nomenclatura arancelaria. Bueno, hemos visto el diplomado, perdón, hemos visto la materia de nomenclatura arancelaria. Nosotros estamos basados en la nomenclatura, obviamente del sistema armonizado, pero en nuestra nomenclatura regional, que es la de la comunidad andina. ¿Cuál es la nomenclatura de la comunidad andina? Hola. Hola, ¿están ahí? Daniela.
¿No hay nadie? Ya les he dado tiempo para que busquen hasta en el Google. Hemos llevado nomenclatura. ¿Qué manejamos? ¿Qué nomenclatura? Nuestro arancel a nivel nacional es el arancel de importaciones del La Estado. nandina, Muy bien, Jenny, hasta que lo pillaste. Nomenclatura nandina, ¿ya? Y ese párrafo justamente habla de eso, ¿sí? Muchos certificados de origen pueden venir de Argentina, Brasil, que utiliza la nomenclatura común del Mercosur, ¿sí? El acuerdo de complementación económica C22 ocupa la nomenclatura NALADISA de la Asociación Latinoamericana de Integración. Puede venir las partidas. Obviamente los primeros 6 dígitos tendría que ser la misma, ¿no? Pero si viene con otra subpartida arancelaria y es la misma mercancía, como dice en el texto, nosotros vamos o tenemos que aplicar la partida arancelaria que nos corresponde como Bolivia y Comunidad Andina, ¿sí? Aquí que quede claro, por favor, he tenido muchos inconvenientes hasta de asesoramiento con agencias despachantes que se creen que lo conocen todo y me dicen, no, es que tiene que venir la partida. A ver, un ratito, veamos el documento que emite la aduana nacional y veamos la normativa internacional. ¿Dónde les dice que tiene que estar exactamente como está en el Mercosur si nosotros aplicamos la nomenclatura andina? ¿Sí? Si la mercancía en el Mercosur es arroz, pero tiene los 2 dígitos séptimo y octavo, regional, otros números, y aquí es en Bolivia, ese arroz tiene otros dígitos, vamos a aplicar nuestra partida porque es el mismo arroz, ¿sí? Es el mismo arroz. Entonces, este párrafo indica eso, ¿no? Si difiere la partida arancelaria y nuestro producto es lo que estamos comprando, nosotros vamos a aplicar nuestra partida arancelaria del arancel de importaciones del Estado plurinacional que aplica la nomenclatura andina. ¿Me dejo entender? Pero ese producto sí tiene que ser lo que se está comprando, lo que dice en la factura. En algunas facturas viene con el nombre comercial, en otras facturas le ponen lo que dice en el arancel. Pero a 6 dígitos tiene que ser absolutamente lo mismo. ¿Por qué? Porque está dentro del sistema armonizado a nivel mundial. Eso no se modifica. Eso no se puede modificar. Si tiene otra subpartida arancelaria hasta el 6º dígito, es que se han equivocado los de otros países. ¿Por qué pasa? Eso hemos visto en criterios vinculantes. Hasta nuestra aduana de Bolivia, la aduana de Colombia, la aduana de Perú se han equivocado, se han confundido o no han sabido apreciar, no han tenido el criterio como para analizar bien y poner una partida arancelaria correcta, teniendo su departamento de merciología. ¿Qué es merciología? Estudio de las mercancías. No han podido apreciar completamente, no se han puesto de acuerdo a los 4 países y ¿qué han tenido que hacer? Mandar el criterio a la Organización Mundial de Aduanas. La Organización Mundial de Aduanas les ha dicho, ya, mándenme unas muestras para que podamos hacer el análisis y la OMA ha dado su criterio. Tomen en cuenta que todos son criterios, ¿no? La OMA no te va a decir utiliza esta partida arancelaria. Puede que se equivoque la OMA, pero estamos yendo a la última instancia. Es decir, quiere decir que si vamos a la OMA y lo que dice la Organización Mundial de Aduanas con más de 1000 técnicos, se puede llamar, no se va a equivocar, pues, ¿no? ¿Sí? Creo que tiene todas las condiciones y medios como para decir esta o esta es la partida que debería utilizarse. No te va a exigir que pongas esa partida. Pero los demás países tenemos que cumplir, sí, porque es nuestra mamá, ¿sí? Nuestra mamá en normativa, nuestra mamá en todo. Entonces tenemos que cumplir, pero nosotros tenemos que utilizar la partida que corresponde a nuestra subpartida arancelaria del arancel de importaciones del Estado plurinacional que está dentro de la nomenclatura andina. Además, este párrafo, por si acaso, ¿ya? El certificado de origen
Si lo unimos a nomenclatura arancelaria, el certificado de origen no certifica partida arancelaria. ¿Qué certifica? Origen. Listo, origen. Ahora, si se han confundido Argentina, Brasil, yo voy a poner la partida que me corresponde. Y si el técnico me dice, ¿por qué no lo ha hecho cambiar? Porque ellos se han equivocado, pues. Yo estoy poniendo la partida que me corresponde. ¿Dónde dice que tengo que decirle o exigirle a Uruguay, Brasil, Argentina, oiga, pongan bien pues su partida arancelaria? Yo estoy cumpliendo. Es esa mercancía la que ellos se han confundido en la partida arancelaria. Yo no. Pero es la misma mercancía que me están describiendo en la factura. Sí. Ah, entonces, señores, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto de que el certificado de origen certifica origen, no partida arancelaria. Y en el texto que les he pasado, en el manual de uso de las normas de origen, ahí especifica claro. Ese manual no es una normativa legal directa, ¿sí? Se llama manual porque ahí le especifica qué vas a hacer dentro del procedimiento, proceso de presentación de certificado de origen ante la aduana nacional, cómo vas a solicitar que los otros países dentro del marco de los acuerdos de complementación económica que tenemos te respondan. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer esa normativa como para explicarles que tienen que darnos o tenemos que nosotros dar algún argumento sobre la base legal, ¿sí? Independiente. Si bien hay acuerdos de complementación económica, cada uno es independiente. Y obviamente nuestra normativa de la aduana nacional, ¿sí? También es diferente. Casi los mismos preceptos. Perú tiene su ley general de aduana, su reglamento, pero no son los mismos artículos que nosotros ocupamos, pero están en base a normativa internacional. ¿Ya? Las normas establecidas en el artículo 149 de la ley serán plenamente aplicables a las importaciones de mercancías amparadas en las normas de origen de acuerdos o convenios internacionales. Se prohíbe el ingreso de mercancías marcadas o rotuladas con un origen falso o con cualquier descripción y declaración falsa, incluidas las palabras u otros símbolos que tienen la descripción a identificar falsamente el origen. Los infractores serán procesados y sancionados de acuerdo a ley. De acuerdo a este párrafo y algunos que vamos a ver más adelante, la comunidad andina ha dicho ya basta de falsificaciones, ¿no? Porque en realidad de todo mandaban dentro de la comunidad. Han dicho entonces, hagamos de que los importadores, y de acuerdo a las partidas arancelarias, vean que es importante la nomenclatura, de acuerdo a las partidas arancelarias a las mercancías de importación, hagan su declaración de etiquetado. ¿Sí? No son todas las mercancías, pero sí la mayor parte que son más para vestimenta, ropa, zapatos, algunas otras cosas más, ¿no? Que tienen que tener esa como declaración andina del valor, pero es la declaración de etiquetado, ¿no? Y justamente por esto, por los orígenes falsos que enviaban a estos países, ¿no? En algún momento yo les he dicho que igual he recibido de China, ¿sí? Un camión lleno de llantas que no decía el Made in, pero tenía unas letras que decía Brasil, ¿sí? Para mí eso es falsificación, ¿sí? He comisado las llantas. Porque, obviamente, si viene de China y que diga Brasil, ya me está poniendo un rotulado, una marca que hace creer que es del Brasil, ¿no? Porque eso hubieran hecho si hubiera salido, si yo no lo hubiera visto, afuera lo hubieran vendido como si fuesen neumáticos brasileros. Además que dentro de cada neumático hay 1, 2, 3 que meten de contrabando, ¿no? Y solo declaran un neumático. Ya van a estar conociendo eso. Las mercancías se someterán a despacho aduanero dentro del plazo de validez del certificado de origen correspondiente para beneficiarse de las preferencias arancelarias. Igual más adelante vamos a ver el plazo de validez, que generalmente son 120 días, ¿no? Bien. Desde el día miércoles vamos a ver ya lo último, que es justamente esto, la normativa regional de Bolivia sobre normas de origen. Estos son conceptos, no vamos a mencionar aquí de ninguno de los acuerdos, lo vamos a hacer en forma global, es decir, conceptos generales
Todos estos, todo lo que les voy a mencionar, corresponde a lo que se utiliza en el enlace 47, en el enlace 22, en la Comunidad Andina, en el Mercosur, en el enlace 66. Todos los conceptos son los mismos, ¿sí? En la decisión 416 o 417 que la van a ver, sí hay ciertos detalles que igual la vamos a ir viendo en el día miércoles y viernes. Su examen ya está listo. El día miércoles tienen la presentación de su trabajo práctico, que es sobre todo lo que son los acuerdos de complementación, preferencias arancelarias que están en el arancel de importaciones en el lado derecho, que les he mostrado cuando hemos llevado nomenclatura arancelaria, ¿verdad? Entonces, para el miércoles el trabajo y para el viernes continuamos. Si es que no acabamos hasta que acabemos y después viene el examen, ¿ya? Para que tengan todo completo. Alberto Araníbar. Presente. Suani Presente. y Vanessa. Presente. Cintia. Presente. Betsabe. Creo que estaba. Presente, Jenny, Betsabe. Sí, estaba ahí. Sí, ya. Gonzalo Andrés. Presente, licenciado. Daniela. Florentino. Presente, licenciado. María Luisa. Presente, Licen. Moisés. Presente. Muy bien. ¿Han hecho todos lo del Cenavex? Sinceramente, sinceros. Tenían toda una semana. Bueno, un fin de semana. Sí. Tengo cargado, licenciado. A ver, pongan en reacciones una manito. Si han hecho. Quiero ver. Salvo. Me 3. falta un poco. Ya, si les alcanza hoy hasta las 12 con un puntaje normal, y los que quieran pueden hasta mañana. Hasta Pero- mañana. Ya, pero con un trabajo. Dice hasta mañana en la plataforma. ¿Sí? ¿Tan bonito soy? ¡Qué macana! Sí, está programada hasta mañana. Ya, bueno. Era solo un resumen, ¿no? De lo más relevante, la importancia y Sí, Vanesita, del sí. Cenavex. En realidad, de lo que hace el Cenavex, ¿qué es lo que hace? Eso tienen que tener conocimiento. Y lo más importante es, obviamente, que se encarga del registro de todos los exportadores para emisión del certificado de origen, ¿no? Pero igual tiene varias cosas más. Ya, ok, para todos entonces, ¿no? Para que no, los que han hecho bien, si quieren aumentar algo, hasta mañana lo aumento. Ya, entonces hasta mañana esta presentación. Hasta mañana. Ya, y el trabajo también, ya, es miércoles, les he dicho para el miércoles, que sea para el jueves. ¿Listo? Demasiado bueno. Sí, espero no se aplace. Muy bien. Entonces nos vemos el miércoles para continuar. Muy buenas noches, que estén muy Gracias, bien, Lisa. cuídense. Gracias. Buenas noches. Salgan a trotar Que para botar descansen. todo. Que descansen. Que sea Cuídense. mejor, licenciado. Buenas noches. Gracias, gracias. Igual Buenas cuídense, Buenas cuídate, noches, sí, Vane. que se mejore. Cuídense. Gracias, Licen, gracias. Chao. Gracias, gracias. Nos vemos.